Bienvenidos a Dos Gringos Latinos con Alberto Roballo y Rubén Camacho. Recuerda suscribirte a nuestro podcast para así estar actualizado con cada nuevo episodio que sale. Y si te ha gustado nuestro podcast hasta este momento y te gusta este episodio, por favor, danos un review de 5 estrellas. Curioso es que haya una forma de pensar, un pensamiento, un grupo de personas que sencillamente lo que quieren es rebelarse en contra de las reglas y sencillamente quieren cambiarlas o ni siquiera cambiarlas, quieren destruirlas y que sencillamente tú puedas hacer lo que tú quieras. Quiero hacer lo que me dé la gana, ¿no? Y eso es, primero, difícil para mí, por ejemplo. Es difícil para mí poderlo creer y creo que hay un grado de, donde no hay de inconsciencia en ese sector donde van a pretender que vas a vivir mejor sin las reglas. Bueno, y hay momentos en donde hay que destruir las reglas y, y crear unas nuevas, pero hay que entender por qué estoy destruyendo estas reglas, de dónde vienen, por qué quiero cambiarlas. Algo que a mí me causa curiosidad es cuando los políticos siempre tienen en sus campañas el cambio, el cambio, el cambio. El cambio es bueno, hay que cambiar esto. Y es como, oiga, el cambio no siempre es bueno, Sí, y aparte porque yo creo que el cambio viene como más de tiene que ser más orgánico, yo creo que es como una mejora más que sencillamente un cambio. a eso voy, no, el cambio no es bueno, lo que es bueno es la excelencia. Sí, hay que buscar es la excelencia o el mejoramiento constante. Sí, que el mejoramiento es lo que te va a llevar a la excelencia. Pero O sea. este cuento del cambio, el cambio por el cambio no es, es algo Bueno, bueno. bueno, vamos a, Pero entonces hay que identificar, no, o sea, no es el cambio, sino es qué se puede mejorar y por qué lo queremos mejorar y hacia dónde vamos, ¿sí? Y es exactamente. este punto del progresivismo o el progresismo, que es, sí, el progresivismo es el progreso, ok, pero el progreso ¿hacia dónde? Defíname Exactamente. hacia dónde estamos yendo para ver si yo quiero progresar con usted o voy y defino mi propio progreso por otro lado. Bueno, sabes que me llevas y creo que lo nombramos, que dijimos algo con respecto a esto en algún otro podcast, pero vamos a G.K., a Chesterton, Chesterton. que él decía, progreso es cuando regresas a las raíces, cuando regresas a la base, que es regresar a Dios, Al ahí origen. donde, el origen, ahí donde ese es el progreso. Entonces yo tengo mi versión de las revoluciones, Ujú. porque yo lo que he visto hasta ahora, lo que he podido observar, es que todas las revoluciones que son anunciadas, que vamos a hacer, vamos a revolucionar, vamos a cambiar esto, que vamos a hacer una revolución aquí, vamos, eso siempre termina mal. Pues termina Como mal la para el revolución. resto. Para ellos termina, para los que la No, están pero organizando termina muy bien. se miran bien para ellos, pero momentáneamente, porque eso, pues, sencillamente, lo más seguro es que no se va a quedar de esa forma. Y tú lo ves como, por ejemplo, la Revolución Francesa. Sí. Tú lo puedes ver con la Revolución Cubana, tú lo puedes ver con la Revolución iraní, Y ahora en Venezuela. la Revolución Venezolana. Todas esas revoluciones anunciadas, y no solamente ya en la parte política. Mira, al principio del siglo XX hubo unos compositores en el- la parte de la música clásica que dijeron, bueno, el siglo XX tiene que tener sus propios tipo de música y su propio sistema, no podemos seguir escribiendo esas 7 notas que tenemos y tenemos que hacer una cantidad de cosas diferentes y cambiar todas estas reglas con respecto a la tonalidad. Bueno, El cambio por el cambio. el cambio por el cambio, pero era una cuestión que era como una revolución. Ellos sencillamente querían hacer una cosa diferente. El hacer algo diferente por querer hacer algo diferente. Y eso, pues, no trajo nada beneficioso, porque muchos compositores brillantes que em, habían escrito música en la forma tradicional, como hemos tenido haciéndolo hace más de 1000 y pico de años, eh, tenían obras de arte o piezas hermosísimas. Y entonces llegan y hacen estos cambios, y entonces tú ya empiezas como que, wow, ¿este de dónde viene? O sea, esta música, como este compositor puede haber escrito de esta forma hasta este periodo y ahora cambia.
y esa música que ya prácticamente no te llama la A atención, nadie es le como gusta. es inaudible o Pero ahora o te que tiene que gustar de o alguna... bueno, te Forzan a que te guste porque es pero lo... la Sí. academia te va a decir: "No, no, porque esto es tú tienes que ir más, tienes Tú que no ser más estás al nivel exactamente, tu nivel de elevado inteligencia de para... poder Sí. entender qué es lo que está haciendo". Entonces, tú te consigues, obras, ¿verdad? Que sencillamente una persona sale al escenario, pasas casi 5 minutos sin decir nada, te sientas en el piano, estás completamente en silencio y regresa. Entonces, no, pero es que tú no estás entendiendo el significado que tiene todo esto por detrás. Una cosa que no tiene absolutamente ningún sentido. O llenas el piano de pelotas de ping-pong y lo empiezas a tocar hasta que todas las pelotas de ping-pong salgan. Y así hay muchísimas Porque es lo otras cosas. nuevo, es el cambio. Y Exacto, si no lo entiendes, el problema eres tú. No, el problema no es... No, tú eres el que no estás evolucionando a la velocidad nuestra. exacto. Pero también consigues cosas revolucionarias, como fue el cambio que dio un compositor como Ludwig van Beethoven, del periodo clásico al periodo romántico. Pero él no lo hizo de una forma egocentrística. Él sencillamente, él lo que estaba era tratando de mejorar. Él lo que estaba, bueno, Estaba eh, persiguiendo la excelencia. estaba persiguiendo la excelencia, ya tenía unas ideas, entonces sencillamente, bueno, ahora cómo hago, no, pero voy a necesitar no solamente un corno, voy a necesitar tres cornos, pero si tengo tres cornos, las cuerdas tienen que ser más amplias. Ok, pues entonces si la forma va a ser más amplia, pues entonces la obra tiene que ser más larga. Y entonces empieza a crecer todo esto, pero sin ánimos de sencillamente ir a romper las reglas, porque de hecho él se basa, o sea, la forma de escribir las sinfonías de Beethoven es una forma que se llama sonata, la forma sonata, y él la preserva, es lo que sencillamente la amplía, pero es igual, es la misma estructura, pero en vez, vamos a decir, en el periodo clásico, la primera frase tenía 8 compases, pues entonces en esta, o 4, entonces esta va a tener 8, y así consecutivamente, todo va a ser más como alargado, y esto va a enriquecer la armonía, y entonces empiezas a tener más instrumentos, pero todo desde un punto de vista gradual y un punto de vista respetando lo que hay y sencillamente como desarrollándolo, más bien abriéndolo, en vez de querer sencillamente, bueno, vamos, no quiero escribir como Johann Sebastian Bach, no quiero escribir como Mozart o Haydn, yo me voy a revelar porque voy a hacer mi propia cosa. No, no, en absoluto, más bien por el contrario, esos compositores que tenían un respeto grandísimo por los compositores anteriores. Cuando Mozart em, eh, es introducido a la música de Bach, bueno, él se queda así como que, es como si se le hubiese abierto un universo. Empezó a analizar toda la música, así como que, wow, este señor casi nadie lo conocía, ¿de dónde salió todo esto? Y empieza más bien como a copiar y tratar de donde Bach deja, empieza a desarrollar más de ahí, pero de una forma respetuosa. ¿Me Y no explico? solo eso, sino me parece a mí, me corregirás tú, lo que entiendo es que Beethoven no estaba persiguiendo la fama o el dinero o ser publicado, sino simplemente su pasión por la música, ser excelente, mejorar. Y, y cuando estás persiguiendo esas cosas, todo el resto viene detrás porque eres excelente. Ujú, Y es algo que yo le digo mucho a mis hijos, les digo, don't chase money, don't chase fame, exactamente, chase being excellent exacto. in No, something you love. Entonces, lo que eh, eso quiere decir es, no persigas la plata, no persigas la fama, persigue desarrollar tus habilidades y ser excelente en algo que amas y por algo que tienes mucha pasión. Y todas esas otras cosas van a venir. Y no solamente eso, pero vas a tener también una paz interna, que es que exacto. no, eso no tiene valor. Eso exactamente. Y creo que hay una de las reglas de las que vamos a estar hablando con respecto, que toca ese tema sencillamente de tratar de hacer algo que no lo estés haciendo sencillamente por la fama, sino que sencillamente por algo que tenga realmente significado, Sí. que tenga significado y que tenga significado para ti, pero también tenga significado para la sociedad en la cual tú eres parte. Bueno, comenzamos con el libro, ¿qué? Bueno, vamos a empezar. En la introducción, él habla un poco de qué lo inspiró a escribir este libro, cómo resultó. Y algo de lo que él habla es que él estaba haciendo unas listas o respondiendo unas preguntas en una página, no sé si todavía exista, que se llamaba Quora. Y lo que hacía Quora era la gente iba, hacía una pregunta sobre algo y em, otra gente opinaba. Como casi como un Wikipedia, pero sin ser
una definición pues enciclopédica, ¿no? Entonces él le llamaba la atención estas dinámicas y pues comenzó a escribir ahí respuestas a preguntas que la gente hacía. Y entonces creo que en un momento alguien pregunta cuáles son las cosas más valiosas que todos deberíamos saber. Y él empieza a escribir una lista de las cosas que a su, Ujú, exacto. Sí, de hecho, ahorita me estoy acordando de sí, eso, que a, cómo sale el libro que exactamente. a su percepción son las más importantes y tiene pues un gran éxito acá. Y Creo que la lista era más larga sí, era de lo son que te describí. 40 y pico Exactamente. de elementos. Y entonces de acá, creo que lo llaman a un programa de televisión, o lo habían llamado antes a un programa de televisión, que era, el tema que estaban hablando era decir no a la felicidad, era el tema. Mm, Algo que él está de acuerdo, porque esta idea de ir en persecución de la felicidad muchas veces no nos trae resultados buenos, porque entonces es fácil empezar a confundir la felicidad con cosas que dan placer, ¿no? Entonces exactamente. terminas, pues, como decimos en Colombia, rumbeando mucho, muy de fiesta todo el tiempo, o tomando mucho, o con las drogas, o con muchas mujeres, o con muchos hombres, siéndole tal vez infiel a tu pareja. Porque o persiguiendo dinero, persiguiendo toda la fama, otras cosas que no realmente te llevan a la felicidad, porque en su parecer el propósito de la vida no es tanto la felicidad, sino desarrollar el carácter a través de los problemas que tienes o de la adversidad o de retos que tienes en tu vida y aprender a tal vez como someterte o cargar tu cruz o entender que esto es parte de la vida y cómo prepararte mejor para llevar estos momentos o confrontar estos momentos. Y eso requiere tener un carácter fuerte, un carácter como decíamos, como lo tiene el de Jordan Peterson de valentía, ¿no? Es interesante que comentas esto porque una de las cosas que muchas veces me encuentro hablando con Clara y con su esposo es que esa idea de la happiness, Ujú. ser happy, de What estar, makes me happy, lo que me exacto, hace feliz. exactamente, es una cosa que haz lo que te haga feliz. eh, en cierta manera un poco superficial, porque eh, una cosa que más te puede dar alegría y te puede dar energía y te pueden dar ganas de vivir. Muchas de esas cosas no son forzosamente las que te van a dar ese estado de hyper, ¿no? De felicidad, porque te voy a decir una cosa, cuando tú tienes, bueno, tú también tienes tus hijos, ¿verdad? Cuando están chiquitos y tienes que pararte y se enferman y tienes que cambiar el pañal cuando están chiquiticos y tienes que pararte en la madrugada, o sea, no es fácil, no es fácil y no es la cosa más agradable, pero la felicidad interna que un hijo puede dar a un padre, eso no tiene precio, o sea, no tiene manera como de poder ser graduada. Entonces, esa, esa happiness, esa facilidad, esa parte superficial, pues no, realmente no va con, con, con realmente como el ser humano funciona, porque es más profundo sencillamente que Pues mira, sentirte feliz. pues mira cómo estás diciendo es eso, la felicidad te llega a través del sacrificio, porque cuando tienes hijos, tú vienes de ser solo tú, te cuidas solo a ti, solo importas tú. Bueno, en muchos casos te casas, tienes tus hijos y el enfoque pasa completamente de solamente tú o tu pareja a otra persona que depende completamente de ti y requiere que cambies tu forma de vivir completamente, pues si quieres ser un buen
papá, una buena mamá. Exacto. Y requiere de muchos sacrificios, ¿no? Muchos sacrificios, pero a través de estos sacrificios viene la felicidad. Y es lo que dices, Exacto. para mí no hay, ahora que mi hijo pues ya es mayor, el mayor tiene 18 años, y ver todo su proceso y ver pues todas las luchas y todos los problemas y todas las cosas por las que hemos pasado pues con mi esposa, pero no hay nada que se compare con el placer y la felicidad y lo como lo llena a uno y ver ese ser crecer y desarrollarse no hay nada para mí equiparable, ¿no? Sí. Bueno, creo que en inglés funciona muy bien porque en inglés hay una palabra que es joy, que se traduciría Dicha, yo diría que es dicha, que es dicha. Ok. porque he pensado mucho. ¿Cómo es joy? ¿En qué se traduce joy? Y pues realmente no lo busqué en internet y eso, pero mi recurso para entender qué quiere decir la dicha o qué era joy fue la Biblia, porque Mm, pues es la dicha. exacto. Entonces, yo creo que eso es lo que uno debe buscar más. ¿Sabes que, siempre que estoy con mi mamá, y bueno, ella está feliz de vernos, mi mamá tiene 84 años, 85 años. Eh, Sí, feliz de verte a ti. siempre ¿Todavía? yo me pregunto, pero ¿por qué no? Ella cuando nos ve a todos, a mí y a todos mis hermanos, ella está en un grado de De dicha, dicha, sí. está en una cosa, y sin embargo cuando uno habla con ella y entonces ella te puede hablar de su vida, entonces siempre te habla de todas esas otras partes duras, wow, que era durísimo, cuando, ¿sabes? Cuando tu papá y yo empezamos apenas recién casados, vivíamos en este apartamentico, alquilados ahí, todos hacinados uno encima de los otros. Y después entonces construimos la casa y tenemos que pararnos temprano para estar haciendo todas las cuestiones que lleva a construir una casa. O sea, todo ese proceso. Entonces, tú también sientes todo ese esfuerzo, ¿verdad? Ese sacrificio, pero una cosa que ella le es muy clara, es como que todo vale la pena. O sea, no hay absolutamente nada que tú te puedas estar lamentando de lo que sucedió con todo y que es un sacrificio, porque es parte. O sea, esta idea que nos vendieron hace como 60 años, esta nueva forma de pensar que esencialmente tú tenías que, tienes que olvidarte del sacrificio, o sea, que tú sencillamente vive tu vida y bueno, si tienes esta pareja hoy y te dijo algo que no te gustaba, pues cámbiala por otra y entonces vete con otra persona, te vas con otra mujer o una mujer se va con otro hombre y así estás sencillamente del tiempo al tambo y terminas. Una forma de vivir muy, como digo yo, rusónica. De Jean-Jacques Rousseau, Sí, ¿no? exactamente, Rousseau, exacto. Eh, y esto, lo peor es que todas estas personas terminan teniendo Infelices, ¿sí? 60 años completamente amargados. Porque no le asignaste un significado a nada y no le puedes significar, y no le puedes asignar un significado a las cosas si no les asignas un valor y una jerarquía, ¿no? Mira, ¿sabes qué me acuerdo ahorita? Yo cuando en los años 80 cuando me mudé a Nueva York a estudiar, eh, bueno, venía de Venezuela y ingenuamente, bueno, yo creo que era lo más normal, pero bueno, en ese momento se vio como ingenuo que yo estaba sentado en el autobús y una señora mayor entra y lo primero que yo hago es que yo le doy mi silla. Bueno, la señora me da un sermón. Me empieza, ¿qué se cree usted? Que yo no puedo estar de pie. Una señora como 70 y pico años. Le digo, bueno, o sea, yo no estoy pensando eso, pero era como normal de darle, no, yo puedo quedarme de pie, yo no quiero su silla, yo no soy una inválida. Me dio un sermón la señora, sencillamente. Entonces yo, bueno, me senté en la silla, pues, está bien, haga lo que usted quiera. Pero esa Porque no puede mentalidad, decir, oiga, no, gracias, y ya. Tiene exacto, que, toda la indoctrinización de usted cree que yo soy menos, usted es un eh, hombre, yo soy mujer, se ve ahí en vez de decir, no, y aparte de eso, calma, calma. Dígame no y listo. Y ahí se acabó el problema. Yo no, ¿cómo sabe usted qué es lo que yo pienso y lo que yo sé y de dónde vengo yo y cuáles son mis experiencias? exacto, exacto. Y Porque, no, y a lo que voy es que ellos creen que tú los estás juzgando a ellos sin darse cuenta que con ese tipo de respuestas ellos son los que te están juzgando a ti. inclusive puedes ir un poco más atrás. O sea, alguien tiene un gesto de amabilidad hacia ti. Bueno, si no lo quieres aceptar, pues sencillamente dices, bueno, no, gracias, o yo me bajo en la próxima parada del autobús, no se preocupe, gracias. Pero es un gesto de amabilidad que tú estás dando. Pero
la forma como ella contesta es el resultado de que esa ideología que han sembrado, de que sencillamente, bueno, somos, o sea, no somos miembros como una comunidad, o esas personas, no sé cómo será su pasado, si esa señora estará sola, pero definitivamente, pues, hay una falta de amor en la vida de esa persona, porque sencillamente para reaccionar de esa forma, con un gesto de amabilidad, pues sencillamente estás, estás golpeando la amabilidad de otra persona. Alguien quiere hacerte un buen gesto y sencillamente tú vas y le das como una especie de bofetada a ese gesto. De manera que eso ya te está traduciendo que esa persona pues no debe ser muy feliz en su vida. Y no solo eso, sino porque esto lo he oído mucho, mucho. Gente que ha ido a Europa o acá en Estados Unidos, eso ha pasado mucho, le ha pasado a mucha gente. A mí no me ha pasado, pero le ha pasado a mucha gente. Y por eso es que te das cuenta que hay un indoctrinamiento, porque es algo como que lo Ujú. ves Exacto. repetidamente, lo ves mucho. Em, y no, y esta idea de que, oiga, usted, ¿por qué viene algo negativo? Porque no puede ser algo positivo, como lo decías tú. Porque no puede ser que simplemente sí. Acepte la realidad. Usted es una persona mayor, Exacto. él es más joven. Si se quiere, puede que se quiera sentar. ¿Qué es mejor? ¿Vivir en una sociedad donde alguien te cede una silla o donde nadie te cede nada? Exacto. Y eso es lo que, porque, o sea, porque no lo pensamos un poquito más allá, ¿no? Sí, porque está el adoctrinamiento. Sí, y viene a través de la universidad y la academia, y bueno, tenemos varios episodios Sí, que atacan exacto. o abordan estos temas. Bueno, y entonces en esta entrevista que hace Jordan Peterson, una de las cosas que él habla es de las historias míticas y religiosas del pasado y cómo estas historias lo que pretenden es organizar el mundo definiendo la diferencia entre el caos y el orden, ¿no? Entonces oiga, esto es caos, esto es orden, ¿cómo salta uno de aquí a allá o de aquí a allá? ¿Sí? Y bueno, una de las cosas a las que él hace referencia es el, el signo del yin y el yang, Ujú, que es muy interesante, ujú, que es la representación del caos y del orden. ujú, En un lado tienes la cara negra, en el otro lado tienes la cara blanca. La cara negra tiene el punto blanco y la cara blanca tiene el punto negro. Entonces dice la cara blanca es representación del orden y del lado masculino. Y la... no les va a gustar eso, pero... Y la cara negra es la representación de lo impredecible, el caos, la destrucción, lo nuevo. Pero pues eso es lo femenino, porque de lo femenino viene lo nuevo, ¿no? Viene la vida. Bueno, O sea, no es algo necesariamente malo o bueno. Esa es la idea del yin y el yang. Igual que el orden completo tampoco es bueno exacto, porque no pues te lleva a a nada nuevo, no hay mejoramiento, no hay excelencia. exacto. Entonces, es necesario que existan los dos y por eso las figuras son exactamente iguales, porque Sí, hay porque un tiene balance, que haber ¿no? un Es un balance. balance y del uno puede venir el otro, así como el otro puede venir ¿sí? Entonces Exacto, son intercambiables. Entonces, exacto. de eso habla en esta entrevista que pues me pareció muy interesante. eh, Estos conceptos que los ves pues no solamente en la Biblia, sino en otras tradiciones religiosas. Ujú. Y, y después de la entrevista, la productora le pide a él, oiga, ¿por qué no escribe algo, un libro, usted tiene un manuscrito, algo en lo que esté trabajando, lo deberíamos publicar? Entonces él le dice, mire, pues he estado trabajando en estas leyes o estas reglas en Quora y les he pues metido mucha cabeza y le voy a mandar un manuscrito a ver qué opina. Y entonces a la productora pues le encanta y de ahí creo que es que sale la idea Crear el libro. de crear el libro y de Ah, qué publicarlo. interesante. No sabía, no tenía conocimiento de esa parte de la historia. Así es. Bueno, muchas gracias por dedicarnos algo de su tiempo hoy. Ojalá les haya gustado la primera parte de este episodio. Si no lo han hecho, suscríbete al podcast. Acuérdate que los algoritmos funcionan. Y si te gusta lo que escuchaste, danos por favor un review con 5 estrellas. Mínimo 5 estrellas. Exacto. Para cualquier comentario, sugerencia que tengas, escríbenos a dosgringoslatinos@gmail.com.